Hola, soy Matt, al menos la mayor parte del tiempo. Hey, ¿qué tal? Mucho tiempo sin escucharnos, ¿no? Bueno, ya es octubre. Comenzamos con el mes del terror. Fantasmas, maratón de películas de miedo y muchas más cosas terroríficas. ¿No les emociona? Porque a mí sí. Ya que como todo niño sin supervisión al usar internet como lo fui yo a los inicios de los 2000, soy adicta a ver cosas de miedo y, bueno, realmente internet solo intensificó un poco más mi gusto. Ya que todo esto inició con las historias de terror que me contaba mi abuela. Creo que es muy normal que los abuelos nos cuenten historias de terror, incluso a los más pequeños. Hay un cierto morbo en ello y realmente el que mi abue me contara esas historias, y hasta la fecha lo hace, es uno de mis recuerdos favoritos de infancia. En un inicio iba a ser un video con todas las situaciones terroríficas y fuera de este plano que nos han pasado, pero gente, yo soy mucho de creer en energías tanto positivas como negativas, ya que pues la verdad es que sí, he sido víctima de estas cosas sobrenaturales. Pero después decidí que iba a ser mejor un top 5 historias de terror que me ha contado mi abuelo que yo he vivido en su propia casa. LOL. Así que comenzamos. Número 5. El burrito del diablo. Soy pésima poniendo títulos. Cuenta mi abue que en su pueblo donde creció era un lugar lleno de vegetación, árboles y pequeños pantanos. Se contaba una leyenda. En ese entonces era muy común que los hombres salieran a distraerse yendo a la punta de los cerros. Tal vez por eso hay muchas historias de abuelos que se pelearon con el diablo en esos lugares, pero la historia de estos hombres es un poco distinta. Eran 5 hombres, cuyos nombres se han perdido en la historia. Estos, al estar distraídos, no se percataron que el día se estaba acabando, y con ello el sol se estaba ocultando, no solo por la hora, sino también por las negras nubes que se estaban acercando al cerro. Los hombres, al notar las gotas de lluvia, decidieron descender del cerro, pero las finas gotas se convirtieron rápidamente en una tormenta, mojando sus ropas y enlodando sus zapatos. Más allá del terror que un rayo les cayera o se resbalaran cerro abajo, lo que les preocupaba era cómo iban a cruzar un arroyo que se atravesaba en su camino al cerro. Ensuciarse ya era lo de menos, pero era muy seguro que si lo intentaban atravesar nadando, la corriente se los podía llevar fácilmente. Mientras pensaban y buscaban forma de atravesar el arroyo, con su vista concentrada en la fuerte corriente del agua, uno de los hombres tuvo un presentimiento algo extraño. Sintió como una presencia lo llamaba. Alzó la mirada y entre tanta lluvia vio la silueta de un burro. Muy normal el animal apareciendo casualmente de la nada. Pero este hombre tuvo un plan. Hey, miren, allá. Es un burro. Un burro no nos puede ayudar a cruzar. También se lo puede llevar la corriente. Dijo otro de los hombres que veía el animal un poco extrañado. Vamos a ver. Está medio metido al arroyo. Y no se lo ha llevado. Tal vez por allá la corriente no es tan fuerte. Habló otro de ellos mientras se dirigía al burro. Lo siguieron todos. Incluso pensaron que podrían pasar caminando. Pero apenas si ponían un pie sentían como el lodo los absorbía. Cosa extraña, ya que al parecer al burrito no le pasaba eso. Hay que pasar de dos en dos, usando al burro como transporte. Fue así como 2 de ellos se subieron al animal. Y, por alguna razón, a pesar de las circunstancias, este burro estaba muy tranquilo. El sujeto que estaba en la parte trasera del burro sintió algo extraño. Volteó a mirar a su reverso y notó que aún podía caber una persona más. Súbete, Juan. Aún hay espacio para otro. El dichoso Juan se subió en el espacio que ya era algo reducido. Entonces uno de los hombres que estaba aún esperando su turno para subir, en su afán para llegar a su casa pues temprano, vio que aún había espacio para él. A ver, recórranse. Fue lo que dijo este último mientras de un salto se subía al burro, que seguía aún sin moverse. El último de los hombres, Pedro, vio algo raro en todo esto. Se tallaba los ojos y miraba entre la espesa lluvia al burro, viendo cómo este poco a poco se deformaba. El último que se había subido también lo notó cuando miró hacia atrás y se percató que aún había espacio para uno más. Oigan, este burro está muy largo. Gritó para que los oyeran antes de subirse al animal. ¿No será que sea el diablo? Al finalizar la oración y tratar de impulsarse para llegar al animal, este burro, mágicamente y sin dejar algún rastro, desapareció.
no sin antes lanzar una carcajada que asustó a aquellos malaventurados señores, que cayeron en el arroyo y como pudieron lograron salir un poco heridos, pero al menos vivos, y se fueron corriendo, esperando no volver a ver a este animal, o a lo que sea que fuera eso. Número 4. El bebé. Otra de las historias del pueblo de mi abuela es la siguiente. Había un señor llamado Pancho, que era el dueño de un maizal enorme. Cada día salía a cuidar su terreno, trabajando la tierra y acabando ya muy tarde de hacer su trabajo. Para el señor ya era muy normal encontrar cosas extrañas en su terreno. Ropa vieja, basura, juguetes perdidos. Pues gente rarita que se metía a su lugar para dejar su escombro o hacer sus maldades. Una tarde que don Pancho terminaba de hacer sus labores, cargaba con su carretilla llena de maíz fresco para vender en el pueblo. Iba directo a su casa para descansar un poco. Mientras caminaba escuchaba cómo cada vez se hacía más fuerte un sonido extraño. Se quedó quieto para ver de dónde venía ese ruido, o si podía reconocer con aún más claridad de lo que se trataba. Era un bebé. Era el llanto de un bebé. Don Pancho dejó su carreta. Se acercó a su maizal para ver de dónde venía ese ruido. Ya estaba preocupado, puesto que a pesar de que siempre le dejaban maldades en su tierra, un bebé era algo completamente nuevo. Además, era algo muy malo. Al poco tiempo lo encontró. Un pequeño bebé, que posiblemente no tendría más de 2 meses de nacido. Pero qué gente tan mala, pensó el señor mientras recogía al niño. Al menos estaba envuelto en sábanas. ¿cómo se les ocurre tirar a un bebé así? Don Pancho salió de su maizal dirigiéndose a su carreta, y cargando al bebé siguió camino a su casa, arrullando al pequeño mientras éste se calmaba. Ya estaba oscureciendo, y el atardecer en el pueblo era muy silencioso. No se escuchaba más que los grillos y algunos relinchos de caballos a lo lejos. El pequeño ya solo estaba haciendo ruidos de bebé, que enternecían a aquel señor del campo. De pronto, los pucheros del bebé comenzaron a cambiar a pequeñas risas. ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué son esas risas?, preguntaba don Pancho enternecido mientras miraba al niño. Este escondía su rostro con sus manos y con una parte de la sábana donde estaba envuelto, llevándose sus pequeños dedos a la boca. El señor, viendo que sus deditos estaban algo sucios, se detuvo para tratar de quitarlos de la boca del bebé y de paso envolverlo mejor. Con una mano lo cargaba, mientras que con la otra lo acomodaba. En cuanto quitó lentamente la manita al pequeño de su boca, notó algo extraño. En un inicio pensó que tal vez tenía piedritas, pero no. Era algo que hizo que don Pancho se quedara estático del susto. Fue ahí cuando el pequeño miró con unos ojos penetrantes a aquel viejo campesino, y entre risas que ya no pertenecían a un infante sino a algo mucho más oscuro, y con una sonrisa inhumana y una expresión diabólica, le dijo: «Mira, papá». Ya tengo dientitos. Don Pancho echó un grito del susto. Después de esas palabras, y asustado por la situación sin pensarlo mucho, aventó ese supuesto crío a su maizal para después correr del lugar, incluso olvidando su carreta con su mercancía. No sabe qué fue de eso, pero sin duda eso no era un bebé ni un ser humano. Número 3. El becerro. «Vamos a ir a la punta del cerro por la noche», dijo Juana mientras se acomodaba una trenza, mirando su reflejo en una ventana. Y es que Liliana lo sabía. Sus 2 amigas, Juana y Antonia, siempre iban al cerro por las noches de luna llena, y ella en su inocencia no sabía qué hacían. Ellas ya eran más grandes, tenían 18 años, mientras que ella recién había cumplido 15. Pero, ¿por qué? Mejor vamos al baile que hacen mis tíos, les insistió Liliana. Además, de seguro ustedes se aburren mucho en el cerro solas en la noche. ¿Qué no eso no les da miedo? Las 2 muchachas mayores negaron entre risas, asegurándole a su amiga que ellas nunca tendrían miedo. «Es más, vente con nosotras. Te aseguro que te vas a divertir más que en el baile. Esto es lo que ya hacen las niñas grandes», dijo Antonia. Liliana, con miedo, pero con aún más miedo de ser rechazada por sus 2 únicas amigas, asintió con la cabeza, aceptando la salida por la noche. En la oscuridad,
Liliana se escapó de su casa, ya casi de madrugada, y fue corriendo a la plaza del pueblo donde yacían sus amigas. Para la menor fue muy raro verlas en atuendos negros y sencillos, mientras que las mayores se burlaban de ella porque se arregló como si fuera a ir a una fiesta. Se apresuraron para llegar a la punta del cerro. A pesar de la noche, la oscuridad que las abrigaba y todo esto, Juana y Antonia parecían conocer tan bien el lugar que nunca se tropezaron y sabían exactamente dónde pisar y cómo llegar. Ya en la cima, Liliana vio un becerro que las miraba fijamente mientras éstas se acercaban a él. ¿Qué es esto?, preguntaba Liliana un poco asustada. No seas miedosa. Mira, te vamos a enseñar lo que hacemos, pero no le vayas a decir a nadie, le decía Juana dándole una orden con señas a Antonia que le mostrara a la niña jugar. Fue así que Antonia se acercó al becerro, se puso frente a su hocico justo en la punta, arriesgándose a caer, y alegre dijo: «Sin Dios y sin Santa María». Liliana vio aterrada cómo este animal se deformaba de una manera indescriptible para poder engullir a su amiga de un solo bocado, haciendo ruidos bestiales, combinados con los gritos de dolor por parte de la joven, que yacía dentro del animal, para después de unos segundos de ruidos agónicos y guturales, fuera expulsada como si de excremento se tratase, pero en una forma diferente, una esfera de fuego que podía volar mientras se reía fuertemente. Esa era la voz de Antonia, la carcajada de Antonia. Liliana estaba aterrorizada, pero trataba de aguantarse el miedo. ¿Y no duele?, preguntó tratando de no tartamudear. «No hagas preguntas tontas», la interrumpió Juana, que enseguida hizo lo mismo, no sin antes decirle que la esperaban para poder volar todas juntas. «Sin Dios y sin Santa María», dijo, y también fue engullida por el animal, siendo expulsada de la misma manera, tal como una bola de fuego que comenzó a volar por el cielo en aquel pueblo. En el cielo se escuchaba cómo las risas de Juana y Antonia hacían eco. Liliana no quería quedarse atrás. Después de todo, las risas indicaban que se estaban divirtiendo, ¿no? Con miedo se acercó al becerro, que la miraba con unos ojos totalmente diferentes a los que había visto en los becerros de su rancho. Era una expresión que ni en los animales más feos había visto. Ella era una chica creyente, que toda su vida le habían enseñado a respetar la palabra de Dios. «¿Cómo voy a rechazar a Dios y a María?», se preguntaba temerosa, pero ya enfrente de aquel becerro que cada vez la miraba más enojado. Después de un momento de pensarlo, suspiró y, sosteniendo un escapulario que traía en forma de collar, dijo: «Con Dios y con Santa María». Seguido de esto, el becerro lanzó un bufido mortal, golpeando sus pezuñas contra el suelo donde Liliana estaba parada, haciendo que la punta de este cerro se derrumbara y la chica cayera con él, terminando así con su existencia, mientras en el oscuro cielo de aquel pueblo se seguían escuchando las risas de lo que ahora se sabía que eran brujas. Número 2. Pequeños seres. Esta historia es la más cercana al primer lugar porque es algo que le pasó a uno de los hermanos de mi abuelo. También porque toca uno de mis temas favoritos si hablamos de seres de otro mundo o de otro tipo de energía. Pues cuenta mi abue que una tarde el hermano de mi abuelo caminaba por lo que creo que en el pueblo donde vivía. Ya era un poco tarde y él estaba regresando a su casa en bicicleta después del trabajo. Fue cuando escuchó unas risas a mitad de la nada, risas de niños pequeños. Se le hizo raro porque ya eran horas de madrugada, como para que infantes estén jugando en un lugar tan solitario y oscuro. Mientras más se acercaba, notaba que estos niños eran un poco raros. Estaban sentados alrededor de una fogata. Sus risas se tornaban entre cantos y sonidos extraños. No sabría distinguir en qué, pero definitivamente algo andaba mal. Ya cuando los tenía a unos pasos de él, estos niños dejaron de reír, dejaron de cantar, y ahora lo miraban
con unos ojos que definitivamente no eran humanos. Se levantaron en un abrir y cerrar de ojos y se tomaron todos de las manos para no dejar pasar a mi tío abuelo. Él ya estaba asustado, pero la creencia familiar es que mientras más le temas a estos seres oscuros, más daño pueden hacerte. Y ellos no lo dejaban pasar. Estaban jugando con él, burlándose, que no podía llegar a su casa, haciendo que mi tío abuelo se desesperara, buscando alguna forma de escapar de estos seres. Dice que no recuerda cómo, pero que en uno de esos juegos, mientras giraban alrededor de él y no le dejaban pasar, uno de ellos fue descuidado y soltó la mano de uno de sus iguales. Fue así como pude encontrar el hueco para huir de ahí, sin voltear atrás, ya que esos niños no eran niños. Esta historia es algo corta, igual que las apariciones que estos pequeños seres tienen en mi familia. No fue ni la primera ni la última vez que ellos se acercaron tanto a nosotros. Son traviesos y de alguna forma ya les tomé cariño, porque los duendes, según mi abue, se presentan así, riéndose en la madrugada, haciendo saber de su presencia cerca de nosotros. Mi relación con estos seres es extraña, pero mi encuentro personal con ellos lo contaré luego. Número 1. La casa del último piso. Esto es lo más denso que mi familia ha vivido en aspecto paranormal. Y es por eso que lo cuento, es porque lo sé de primera mano. A su vez es lo que más llegamos a contar en reuniones familiares, porque no solo lo vivió mi abuela, sino también mi mamá, mis primas, mi familia más cercana. Todos son testigos de la casa del último piso, donde por años vivió mi abuela con sus hijos y sus nietos. Yo también estuve ahí. No profundizaré mucho porque es demasiado, pero sí voy a decir un poco de los sucesos más impactantes que vivimos cada uno de nosotros en nuestra casa. Mis abuelos llegaron a vivir en un departamento pequeño, en el último piso de un edificio modesto. En ese entonces era de las construcciones más nuevas de mi ciudad, por allá de los años 70. Vivieron sin problemas paranormales durante varios años, hasta que mi abuela tuvo a sus hijos. Y lastimosamente una pequeña se le fue demasiado temprano. La niña apenas tenía 3 años cuando se fue al otro mundo. Una de las vecinas de mi abuela comenzó a decirle que por las noches ella veía a una niña afuera de su casa, en la puerta del departamento, a veces parada o a veces sentada, pero siempre con el cabello cubriéndole gran parte de su rostro. ¿No será que es su niña que viene a verla?, decía la vecina. Pero no, la hija que se le fue a mi abuela tenía el cabello muy cortito. Además, es bien sabido que los niños no penan una vez fallecidos, pues ellos no tienen pecados para arrepentirse. Aquí comenzó lo raro. Después le decían a mi abue, sus mismas vecinas, que había una gran lechuza que se postraba todas las noches en el techo de la casa. En ese momento se tenía la creencia de que las lechuzas eran brujas. Sea lo que sea, mi abue no hacía caso por la misma creencia de no asustarte con estos seres para no darles el poder de destruirte. Pero no solo era lo que aparecía fuera de la casa, sino también lo que comenzaba a suceder dentro de ella. Algunas noches y a la madrugada, tanto vecinos como mis abuelos y tíos escuchaban cosas moverse en el patio de la casa, como si se hubiera caído algo metálico o si alguno de los adoquines del patio se hubiera caído. En la habitación de mi mamá, cuando ella era joven, se le movían sus cuadros que tenía, no en un movimiento rotacional, sino transversal, tal como el que estoy poniendo en el video. También objetos personales de ella se movían solos frente a sus ojos, como lámparas. Era muy común escuchar pasos en otras habitaciones del departamento, que arrastraran sillas, o a mi abuela una vez le movieron su máquina de coser frente a sus ojos. Uno de mis tíos cuenta que vio al doppelganger de mi abuelo. Así es,
un ser que tenía exactamente el mismo físico que mi abuelo, sentado en el sillón, sin mi abuelo estar en casa, ya que él sabía que él se había salido a trabajar. Entró a una habitación para decirle a mi tía: oye, tu papá está afuera. ¿Qué? No, él aún no regresa de trabajar. He estado aquí toda la tarde y no ha venido. Mi tío volvió a asomarse y ya no había nada. Uno de mis primos, que en ese entonces era un bebé, lloraba mucho cuando se quedaba a dormir en casa de mi abue, y actualmente nos dice que recuerda por qué lloraba, y era porque veía una mujer de cabello negro y vestimenta del mismo color en una de las ventanas. Esto es totalmente imposible, pues les recuerdo que esta casa era el último piso de un edificio. Nadie era capaz físicamente de estar simplemente asomado por una de las ventanas. Otra de mis primas, siendo una niña pequeña, vio a mi bisabuela, que ya había fallecido en ese entonces, estando sentada en la sala. Ella lloraba sin saber explicar qué era lo que veía, hasta que una vez, viendo fotos familiares, mi prima reconoció a nuestra bisabuela como la señora fantasma que veía en la casa de mi abue, con su misma vestimenta y la misma forma de peinarse, incluso con el mismo bastón. Lo que más tengo presente es que mi mamá, mi abuela y mi hermana mayor, cada quien en momentos diferentes, llegaron a escuchar un lamento en el baño de la casa, siendo más específico, una mujer llorando cada que el baño estaba cerrado. Las tres tuvieron la misma experiencia, que pensaron que se trataba de alguna otra persona, alguna prima o tía, incluso mi abue, desahogándose de algún problema emocional. Pero cuando iban a ver en qué podían ayudar, o por curiosidad para abrir la puerta del baño, no había nadie en este, y los lamentos mágicamente dejaban de escucharse. No eran lamentos que podrían venir del piso de abajo o de afuera, ya que se distinguía muy bien cuando algo pasaba fuera de la casa y cuando se escuchaba dentro de ella. Y es que no era de extrañarse, pasaban todo este tipo de cosas por el área donde fue construido el edificio. Una de las vecinas que llegó a tener mi mamá en alguna de las muchas casas que hemos habitado, era una señora ya muy grande, que una vez le contó a mi mamá que ella pasaba, cuando recién estaban construyendo los cimientos para los edificios, por ese lugar, ya que ese era el camino que tenía que hacer para recolectar nopales y garambullos. Cuenta cómo algunas veces llegó a ver cómo las máquinas sacaban esqueletos humanos o directamente cuerpos enteros, y que estos eran sacados de la tierra sin ningún tipo de cuidado o respeto. A la vecina ya no le quedaba de otra que tratar de ignorar aquello, pensando que tal vez el terreno era una fosa común, donde fueron a aventar los cuerpos decaídos en la revolución o conflictos bélicos, que por ese entonces mi ciudad era protagonista. Además de rumores que si echaron albañiles al colado en los edificios, ya saben, lo de siempre, o que alguno de los albañiles se suicidio, durante la construcción por problemas personales desde el tercer piso. Y eso me recuerda que tanto mi abuela como mi padre decían que cada que entraban por cierta entrada de los edificios, escuchaban unos pasos detrás de ellos, a pesar de que no hubiera nadie atrás, o enfrente, o alrededor. No importaban las horas, cada que pasaban por esa entrada, escuchaban los pasos, se detenían justo en el tercer piso. Podría extenderme y explicar a detalle todas las situaciones paranormales que cada integrante de mi familia vivió, tal como escuchar a unos duendes o incluso matar a un duende en ese lugar, pero me extendería demasiado y este video ya es muy largo como para los que yo hago. Pero si están interesados en que yo haga algún video sobre alguna de las historias que conté aquí en el último puesto, en un solo video explicando el tema, no duden en escribírmelo. Es así como culmina este video. Antes de hacer el guión le pedí a mi abuela que me mandara más detalles de algunas historias porque ya no recordaba muy bien. Así que un saludo a mi abuelita por su cooperación para este video. Además que gracias a ella yo tengo este gusto por lo paranormal desde chiquitita. Gracias, abue.
Espero que este video les haya provocado algún sustito o que no los pueda dejar dormir por la noche, tal como yo. Hoy tal vez me duerma con mi mamá. Sé que hay cosas que se pueden explicar de una manera lógica, científica, lo que tú quieras, pero no van a ser tan escalofriantes. Y amiguitos, es el mes del terror. Así que vamos a jugar un poco con estas energías, aunque no tanto porque luego se llaman nuestras almas. Y pues lo dejaremos por aquí. ¿Ustedes han vivido alguna experiencia similar? Por fin cuéntenmelas, que a mí me encantan este tipo de temas. Además, o sea, esto ya es extra, esto ya no está en el guión, pero a mi abuelita le encantaba, sí, le encantaba cuando estaba en emisión escuchar La Mano Peluda. No, hombre, amigos, yo lo recuerdo eso, porque apagaba todas las luces de la casa, absolutamente todas. Y la única forma de luz que entraba a la casa eran las luces del alumbrado público, que ya de por sí eran tenues, y escuchaba todo el programa de La Mano Peluda sin temor alguno. Yo ya no estuve en ese momento, creo que todavía no nacía o tal vez yo era muy bebé, pero dicen que mi abuela escuchó todo el caso Josué, absolutamente todo en esas situaciones, y que sí se llegaban a escuchar ruidos raros en la casa. Y como es el mes del terror, decidí volver, otra vez, hola, pero con videos más seguidos, creo, tal vez. Eso es todo por ahora. Matt, fuera.